Un saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Francisco Ortiz Pulido, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este video tutorial está realizado para el área de software de ingeniería, grupo colaborativo 20303673 y es sobre el manejo del software de modelamiento matemático Scilab. En este momento lo estoy ejecutando ya en mi equipo. eh, Se nos pide que realicemos eh, 4 ejercicios en total. El primero dice realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión a partir de un valor a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Eh, bueno, entonces voy a la carpeta donde tengo eh, guardados los programas que ya solicitaron y a este ejercicio le puse el nombre de divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo funciona? Yo inicialmente le empiezo con el comando de function y le doy un nombre. Para este caso lo llamo deep volt. Con este nombre voy a llamar al programa y uso tres variables. Una volt para, para el voltaje, R1 para la resistencia 1, R2 para la resistencia 2. En esta línea le hago clareado a esta parte de la pantalla de, de, mi, de mi browser y con clear clareo las variables que se van almacenando a medida que se va ejecutando el software. Con print, este comando nos sirve para mostrarnos en la pantalla lo que nosotros le digitemos dentro de los corchetes y eh, dentro de las comillas. En este caso lo estoy usando para darle un nombre inicial al programa que me aparezca en pantalla, circuito divisor de voltaje. Luego con print también hago lo mismo, pero para pedirle que me digiten el voltaje como primera opción. Entonces él me pide que digite el voltaje y con esta línea de acá el usuario digita un valor de voltaje el cual es guardado en esta variable, en la variable volt, la que voy a usar más adelante para realizar los cálculos que solicitan en el ejercicio. Luego le pido el valor de la resistencia en ohmios y lo guardo en la variable rel, la siguiente resistencia y lo guardo en la variable R2. Esta línea de acá que estoy abriendo con un if condicional la estoy usando para rechazar cuando el usuario me digite 0 tanto en el voltaje como en la resistencia como en la resistencia 2. ¿Por qué? Porque si el voltaje es 0 en el caso de si el valor de 0 en el valor de la resistencia me está diciendo que es un corto, entonces no me va a funcionar el circuito. Y si el voltaje es 0, pues tampoco va a funcionar porque no va a tener ningún valor de entrada el circuito. Eh, Le aviso al usuario que el valor que digitó no es válido y aborto la secuencia del programa para que no siga avanzando. Si el valor que digita el usuario es válido, entonces él me va a venir a hacer las operaciones. Estoy utilizando para que me haga la operación del cálculo
del divisor de voltaje para la resistencia 1, el cálculo para el valor del voltaje de la resistencia 2 y lo guardo en las siguientes variables, BR1 para el voltaje de la resistencia 1 y BR2 para el voltaje de la resistencia 2. Y tan pronto hace el cálculo, él arroja el valor calculado. Además, en una variable BRT, el valor del voltaje total del circuito. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces, como les dije, lo tengo que llamar con deepvolt. Digitamos deepvolt. Él clarea la pantalla con el comando clc y las variables con el comando clear. Y como les dije, aquí arriba él me pone circuito divisor de voltaje y me solicita que le digite un valor de voltaje en voltios para el circuito. Entonces le voy a dar para este caso, no sé, 24 voltios. El valor de la resistencia en ohmios le voy a decir 1200. El valor de la de resistencia 2 en ohmios también le voy a decir, por ejemplo, 2400. Y él me hace el cálculo respectivo. Entonces me dice que la caída de voltaje sobre la resistencia 1 es 8 voltios y en la resistencia 2 es 16 voltios. El voltaje total del circuito 24 voltios. Bueno, eso para el circuito divisor de voltaje. Entonces vamos a... cerré, qué pena. A ejecutar nuevamente Scilab y buscamos el siguiente programa. Lo tengo en el disco F. En la carpeta una Scilab. Entonces aquí tengo mis programas y el software me dice, el siguiente ejercicio me dice realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias. A partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema, los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Bueno, entonces ese divisor de corriente lo tengo acá. Entonces oprimo para que nos aparezca el editor y lo inicio de la misma manera. Con function le doy un valor tipcore. Uso tres variables, voltaje de entrada, resistencia 1, resistencia 2. Clareo la pantalla y el browser de variables. Con esta línea le imprimo en pantalla el nombre del programa. Con esta línea solicito que me digiten el voltaje. En esta línea guardo el valor del voltaje en la variable int. Con esta línea le pido al usuario que me digite la resistencia 1 en ohmios y la guardo en la variable res1. La resistencia 2 en ohmios la guardo en la variable res2. Con esta línea de acá hago lo mismo que hice en el programa anterior, un sí condicional para filtrar que el usuario no me digite ceros en el programa. Y con esta línea, si el usuario digita los datos correctos de acá, el programa me empieza a hacer los cálculos. Entonces, para la primera opción, el valor de la corriente de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2 está en la variable int2 y el valor de la corriente total del circuito está en la variable int3. Con printf
le muestro al usuario ese valor y bueno, lo vamos a ejecutar. Entonces DeepCore, lo llamo, que él clarea la pantalla, me da el nombre del programa y me dice que digite un valor de voltaje. Le vamos a digitar igual 24 voltios. Para este caso le podemos, por ejemplo, decir que el valor de la resistencia 1 le vamos a dar 0 y el valor de la resistencia 2, 1200, para comprobar de que el sí condicional me funcione. Entonces usted digitó 0 en una de las opciones, valor que este valor no es válido, es la respuesta que me sale. Entonces lo vuelvo a llamar DeepCore para hacer el programa que me saque los valores que sí correspondan. Entonces 24 voltios a la fuente, resistencia 1 1200, resistencia 2 le podemos decir 500 ohmios. Entonces él me va a decir que la caída de corriente sobre la resistencia 1 es 20 miliamperios, la caída de la corriente sobre la resistencia 2 es 48, que es obvio porque es más bajita, miliamperios, y la corriente total del circuito es 68 miliamperios. Esto para el divisor de corriente. Entonces ahora vamos a probar, cerramos el divisor de corriente y vamos a probar el siguiente ejercicio que nos dice: realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y luego mostrar los resultados. Entonces a ese programa yo lo llamé conversor. Entonces aquí tenemos el conversor de voltajes, de resistencias. Bueno, entonces inicio igual con function y el nombre, y uso dos variables para el voltaje y para la resistencia. Clareo la pantalla del browser y clareo las variables. Imprimo el nombre del programa y solicito al usuario que me digite el valor del voltaje en voltios. En la variable volt guardo el valor digitado por el usuario y le pido que me dé el valor de la resistencia en ohmios. En la variable res guardo el valor de la resistencia para luego hacer los cálculos. Aquí luego hago un sí condicional igual para filtrar los valores cuando el usuario quiera digitarme un 0. Luego, si él me digita los valores correctos, entonces hago 3 arreglos en total. Este de acá, conversión de voltajes, conversiones del valor del voltaje digitado. En el segundo arreglo, conversiones del valor de la resistencia. Y en el tercer arreglo, cálculo de las corrientes que van a pasar sobre la resistencia dependiendo del voltaje. Y ese cálculo lo hace y me lo muestra en mili, micro, nano, kilo y mega voltios. Bueno, entonces en el primer arreglo, en la variable mili, guardo el valor que me da la conversión del voltaje para que me dé milivoltios, en el micro para que me dé microvoltios, nano para que me dé nanovoltios, kilo para que me haga la operación y me dé el valor en kilovoltios, y mega para que me haga la operación y me dé el valor en mega. Con print f en cada una muestro la variable que fue donde guardé, me muestra la variable de cada uno de los resultados. Lo mismo hago con las resistencias, lo guardo en cada una de las operaciones en una de las variables, y en el programa le digo que me la muestre
dependiendo de donde se guardó cada una de las operaciones de la variable. Luego, para el cálculo de las corrientes, lo mismo, hago el cálculo de la operación para que me dé el valor en milivoltios, en microvoltios, en nanovoltios, en kilo y en mega, lo guardo en una variable y luego lo muestro al usuario. Entonces vamos a guardar, ejecutar, y para este programa le puse el nombre convert, lo cual lo llamamos desde acá convert, perdón, sinter convert. Me clarea la pantalla, me clarea las variables, digite un valor de voltaje para este ejercicio, le decimos por ejemplo 48 voltios, digite el valor de la resistencia en ohmios, le voy a dar 1200. Entonces en el primer arreglo él me va a mostrar conversión del valor del voltaje, entonces me lo da en mili, micro, nano, kilo y megavoltios. En mili 48.000, en micro 48 millones, en nano, bueno, valores muy grandes, y en kilo pues los valores van a ser más pequeños, 0.048 kilovoltios y 0.00048 megavoltios. Igual para las resistencias y en el cálculo de las corrientes ya me da los valores en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megamperios. En megamperios el valor es tan pequeño que como el programa solamente me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, el valor es más pequeño y no alcanza a salir, entonces no me lo muestra. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice: realice un programa que capture el valor de n capacitancia, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueden reemplazar. Bueno, entonces cerramos acá nuestro conversor y vamos a abrir, a este lo llamé capacitancias, y fue un poquito más complejo, pero igual, acá está. Entonces, para capacitancias usé una variable i, num, variable var y variable capa. Hago el clareo de la pantalla también para borrar todo lo que está en la pantalla y me inicie en la primera línea, print el nombre del programa, luego le pido al usuario que me dé un número indefinido de capacitancias, pueden ser muchas, pueden ser dos, una. Lo único que le voy a decir acá es que no sea cero. Entonces, tomo el valor que digitó el usuario de número de capacitores y lo guardo en la variable num. Entonces, luego le pido al usuario que me digite 0 si desea que calcule estas capacitancias, estos capacitores en paralelo, o 1 si desea que calcule estas en serie. Cuando si se ponen en serie es en un circuito esos capacitores. Entonces en la variable var guardo la opción escogida por el usuario, si fue 0 o si fue 1. Aquí hago un sí condicional para que el usuario no me digite otros valores que no sean 0 o 1. Si me los digita, el programa le va a decir que el valor no es válido y va a abortar las operaciones. Entonces hasta ahí nos va a mostrar. Si el valor es válido, o sea, si es 0 o 1, entonces aquí voy a usar la variable i para hacer un contador. Este contador me va a contar el número de capacitores a probar y que van a ser digitados por el usuario. Entonces también con cat voy a hacer otro contador, pero esto ya para
para hacer el cálculo cuando el capacitor está en serie o cuando el capacitor está en paralelo, dependiendo de la opción escogida. Entonces, dentro del sí condicional, con un while para que me haga las repeticiones, esto es un bucle. entonces le digo al entonces le digo que mientras que i sea igual al número, recuerden que fue el número de capacitores que el usuario me dijo que iba a introducir. Entonces, mientras que el i sea menor a num, él me va a hacer lo siguiente: me va a digitar el valor de, de los capacitores tantas veces como él me dijo que iba a, a necesitar para el circuito. Y ese número, ese valor de capacitor, lo voy a guardar aquí en la variable capa. Entonces el usuario va a digitar un valor en microfaradios de un capacitor y me lo va a guardar en la variable capa. Luego uso la siguiente variable que venía en 0 y le digo que cap, o sea, la misma variable, me la sume con el valor introducido por el usuario. Esto lo va a hacer tantas veces como el número de capacitores el usuario me dijo que lo hiciera. Y me los va a sumar indefinidamente para usar este valor como el total de la capacitancia del circuito. Este i condicional va a seguir, este i se va a seguir sumando tantas veces como num, hasta que cumpla el num, él se va a sumar y se va a salir, o sea, se va a salir del bucle. Y ahí va a darnos el valor final con que quedó cap, que lo sumó tantas veces como hizo el bucle. Y no lo va a dar en microfaradios. Esto cuando el usuario digitó 0, o sea, esto es para cuando están los capacitores en paralelo. Entonces, si no fue 0, entonces el usuario tuvo que haber obtenido el valor 1. Entonces, si no era 0, era 1, porque aquí ya nos estaba, filtrando los otros valores, que si no era 0 o 1. Entonces, si el usuario le dio 1, entonces empieza aquí a hacer la operación correspondiente en un bucle también que corresponde al número de capacitores que el usuario digitó, y hace la operación para cuando el capacitor está en serie. Y cuando termina con el contador, se sale y me bota el valor de la capacitancia total en microfaradios. Entonces le vamos a dar guardar y ejecutar. Nuestro programa se llama Capacit, que desde aquí lo invocamos. Capacit. Entonces igual inicia desde acá con su título y me dice digite el número de capacitores a probar. Le podemos dar, por ejemplo, 5. Eso puede ser indefinido. Digite 0 si desea que los capacitores los muestre en paralelo, o 1 si desea que los capacitores están en serie. En este momento le vamos a decir que 0. Digite el valor del capacitor a probar, o sea, el primero. Le vamos a decir, por ejemplo, 25 microfaradios, el segundo 150, el tercero 60, el cuarto 250 y el quinto le podemos decir, por ejemplo, 80. El valor total de la capacitancia es 565 microfaradios. Ahí para el valor cuando los capacitores están en paralelo. Entonces lo ejecutamos nuevamente para ver la otra operación. Entonces le decimos capacit. Digite el número de capacitores a probar. Le podemos decir acá 3. Digite 0 si desea que estén en paralelo, o 1. Bueno, le vamos a decir 1. Digite el valor del capacitor a probar.
Le decimos 25 microfaradios, 250 y 1 microfaradio. El valor total de la capacitancia es de 0.95 microfaradios. Ahí ya nos hizo la operación y lo voy a invocar para probar que el filtro. Capacito. Entonces digite el número de capacitores a probar, le voy a decir nuevamente 3, digite 0, por ejemplo si le voy a dar un 2, él me va a decir que el dígito no es válido, o sea, solamente le puede dar 0 o 1 y se sale porque le digo que aborta el programa. Bueno, ese fue todo el ejercicio. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. Muchas gracias. Buena tarde.